hicieron publicada este mes. Es una presentación sobre técnicas de imagen, multimodalidades para la dirección, la orientación durante una biopsia de una lesión con un núcleo desafiante o difícil de lograr. Esta es la presentación original que ellos hicieron. Lo único que tiene es algunas traducciones, pero es la presentación original de Radiographics. Y esta fue presentada como una presentación, una exposición educativa en el 2018. Bueno, la biopsia percutánea es una herramienta muy útil en el diagnóstico de lesiones. Es una herramienta que nos sirve, es un procedimiento mínimamente invasivo que tiene una alta eficiencia en el diagnóstico de neoplasias y tiene significativas ventajas en relación a las biopsias quirúrgicas, a las biopsias abiertas, en relación al tiempo de internación, y con este tipo de procedimientos podemos obtener muestras de calidad de casi cualquier parte del cuerpo humano. Bueno, dentro de la revisión que tenemos que hacer, tenemos que reconocer los riesgos posibles, los riesgos potenciales, las complicaciones que podemos encontrar, evaluar las características, y para esto tenemos que evaluar las características de la lesión, la ubicación de la misma, la viabilidad del tejido que vamos a biopsiar. Tenemos que tener en cuenta que parte de las lesiones pueden ser necróticas, así que tenemos que seleccionar adecuadamente el tejido a tomar la muestra, de donde vamos a tomar la muestra, para que sea rentable desde el punto de vista diagnóstico. Y a partir de eso tenemos que poder identificar cuáles son las soluciones o cuáles son las formas en las que vamos a solucionar esas dificultades que se presentan durante el procedimiento. Lo ideal es tener todo planificado y reconocerlo previamente. Bueno, dentro del entorno del estudio prebiopsia, vamos a tener en cuenta qué tipo de tejido vamos a biopsiar, qué tipo de dispositivo vamos a utilizar, consideraciones sobre la lesión, técnicas del procedimiento, qué técnica vamos a utilizar y qué tipo de imagen vamos a utilizar para guiarnos. Tenemos que saber qué ventajas tiene o reconocer qué ventajas tiene un tipo de imagen o de guía sobre otra. Bueno, en relación a los dispositivos, hay numerosos dispositivos, múltiples de estos, los cuales tienen una forma singular de operar, pero básicamente el principio es el mismo. Entonces aquí lo que estamos viendo es el esquema de un dispositivo de aguja de corte que tiene una muesca para la muestra y es un dispositivo a base de resorte. Bueno, entonces dentro de los dispositivos nosotros ¿qué vamos a evaluar? El calibre, la longitud, el tamaño de la muesca con la cual vamos a obtener la muestra, esto es muy importante, la profundidad de penetración cuando hago el disparo y qué botón tengo para disparar. Hay dispositivos que tienen disparadores laterales y unos que tienen disparadores traseros. Y si este tipo de dispositivo está asociado a vacío asistido. Dentro de esto también tenemos que tener en cuenta el control de la profundidad, si voy a utilizar un sistema coaxial o una vaina introductora, cómo es la muesca, que esto ya lo habíamos hablado, lateral, si permite la muesca lateral lo que nos permite es el control, poder saber a qué profundidad estamos, en qué sitio está la aguja antes de hacer el disparo. Bueno, entonces nosotros tenemos que evaluar el dispositivo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, cuáles son las ventajas, cuáles son las características que nos sirven más para realizar un procedimiento adecuado. Entonces lo que vemos acá son varios ejemplos de dispositivos de punción. El calibre, tenemos que tener en cuenta el calibre. Hay varios estudios que muestran que los calibres 18 y 20 son apropiados para toma de muestras de corte y no hay una diferencia significativa con la que se realiza con agujas de un calibre mayor, como agujas calibre 14. La 16 es una aguja intermedia, apropiada, adecuada, que también tiene muchísima utilidad. La longitud de la aguja es muy importante y el tipo de aguja. Aquí estamos viendo un dispositivo semiautomático y un dispositivo automático.
El dispositivo semiautomático lo opero yo con la mano, introduzco la parte que va a cortar y después hago el disparo y la camisa se desplaza sobre el bisel. Entonces estos son dispositivos que nos podemos encontrar y los que tenemos que reconocer y saber cómo funcionan o por lo menos revisarlo antes de realizar un procedimiento. Después de eso tenemos que evaluar la lesión que vamos a biopsiar y mirar las características de esta, ya que esto va a influir directamente en la selección del equipo que vamos a utilizar, de la imagen que nos va a guiar y del sitio donde yo quiero tomar la muestra. Entonces tengo que tener en cuenta la ubicación de la lesión, que es algo muy importante, la viabilidad de la misma, el tipo de tejido que voy a biopsiar y cómo visualizo yo esa lesión que quiero biopsiar. Entonces aquí podemos ver cómo hay una lesión que tiene mayor captación en esta zona que está señalada con naranja, y de ahí es donde yo debo tomar la muestra. ¿Por qué? Porque es la zona que está más activa y esto probablemente sea un área necrótica en la cual no me va a servir para el estudio histopatológico. De la ubicación de la lesión, obviamente es muy importante saber cómo la voy a abordar, evitando las estructuras anatómicas. ¿Por qué? Porque le puedo tener obstruida el paso hacia esa lesión o quedar muy cerca o encontrarme de frente con una estructura delicada, ¿sí? Una estructura noble que no debo punzar. Entonces aquí lo que nos están mostrando es dos ejemplos: un abordaje transmediastinal para biopsiar una lesión paracardíaca, ¿sí? Entonces vemos cómo toma un abordaje desde el lado contralateral de la lesión, pero así evita quedar de frente o tocar las estructuras vasculares. En esta segunda imagen lo que estamos viendo es una técnica que se llama hidrodisección. Yo con una aguja penetro hasta la cercanía de la lesión, y para evitar el pulmón y evitar un neumotórax, lo que hago es aplicar acá. Puedo aplicar lidocaína al 1% o suero fisiológico. Con eso separo las estructuras, separo el pulmón y puedo acceder a la lesión, que es lo que está señalado aquí con la flecha rosada en la primera imagen. Y lo que vemos en la tercera imagen se llama enfoque transóseo. Esta lesión, si la abordo desde su región ipsilateral, probablemente voy a quedar muy expuesto y voy a quedar muy cerca de estos grandes vasos. Así que lo ideal es evitar ir perpendicular a ellos y entro por el esternón. Entonces, a través de un abordaje transóseo, evito estas estructuras y puedo tener mejor toma de la muestra. Bueno, de las consideraciones de la lesión blanco ya hablamos. La idea es dirigirse a la porción más viable de la lesión y evitar los centros necróticos para que sea una muestra satisfactoria y nos sirva para el diagnóstico. Entonces acá nos muestran el caso de un paciente de 76 años con una masa hepática que en un intento inicial no obtuvieron material suficiente o adecuado para la muestra y fue no diagnóstica. Entonces hacen una combinación, hacen un mapa de ruta con el PEC-MR, seleccionan los sitios donde más avidez hay por el radiotrazador, seleccionan cuál es la zona más metabólicamente activa de la lesión y allí después dirigen el procedimiento para la toma de muestra y que el tejido sea mucho mejor. En general uno debería apuntar a la periferia de la lesión, ya que estas zonas son las que son más activas habitualmente. Y los centros necróticos hay que evitarlos. Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿sí? Como acá, en este paciente, en las primeras imágenes, es un paciente con un cáncer de pulmón, al que su primer procedimiento intervencionista percutáneo no se le hizo el diagnóstico. Se hizo, creo que está la misma imagen de las primeras diapositivas, se ubicó la imagen, la zona más metabólicamente activa, y de ahí se tomó la muestra y se obtuvo un buen resultado. En estas segundas imágenes vemos lo mismo, cómo se marca previamente, ¿sí?, con un radiotrazador, la zona más activa de la lesión, evitamos el centro necrótico y vamos allí, punzamos y obtenemos resultados adecuados. Entonces, se pueden funcionar dos métodos diagnósticos, se puede hacer un mapa de ruta previo al procedimiento a realizar
para obtener mejores resultados. Eso es lo que tenemos que hacer siempre en el preprocedimiento, evaluar todas las imágenes que tenemos, todos los estudios, para tratar de ser eficientes. Bueno, hay lesiones que tienen varios tejidos involucrados, entonces hay que tener en cuenta lo que estamos viendo en imágenes para saber qué esperar de los tejidos que vamos a biopsiar. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos viendo es un paciente que tiene una masa en la rodilla, un osteosarcoma de alto grado y la presentación de osteoide dentro del tejido. Entonces, tratar de biopsiar lo que sea más patológico y no ir a biopsiar zonas de material que no sea significativo. Ahora, cuando tengo más tipos de tejido en una lesión, mayor debe ser la toma de la muestra. Bueno, cuando hay múltiples lesiones, la idea de la biopsia es tomar una lesión que sea metastásica. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando yo hago ya el diagnóstico de metástasis, estoy haciendo ya también la estadificación de la lesión. ¿Sí? Entonces, la idea es realizar, si tengo una lesión altamente sospechosa de malignidad, puedo obtener el origen del tumor y de una vez la estadificación. Obviamente, siempre y cuando la metástasis no sea mucho más difícil de biopsiar que la lesión primaria. Bueno, cuando planeamos el procedimiento, tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar desafíos comunes, lo habitual, la ruta de acceso, que pueda estar obstruida por alguna estructura u órgano. Cuando la lesión se mueve significativamente, las lesiones pulmonares básicamente, que se mueven mucho con la respiración o están muy cerca de una escotadura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y de esto también depende cuando yo voy a ver el paciente. Tengo que evaluar el paciente qué tanta reserva funcional tiene, qué tanta capacidad para mantener la respiración. Tengo que hablar con el paciente, examinar el paciente, porque de la respiración depende mucho lo que yo decida o cómo me voy a organizar para trabajar. Bueno, ya en cuanto a las soluciones de todo este tipo de problemas, el ángulo del gantry es algo importante, es algo que se puede hacer angular el gantry para obtener trayectos más limpios y más directos sobre la lesión que voy a ajustar. El posicionamiento del paciente, hay pacientes que los debo hacer de cúbito lateral, de cúbito prono o de cúbito supino, eso va a depender de la lesión y de la ubicación de la lesión que voy a hacer. Hablan incluso de inducir un poco el neumotórax para acercarme a una lesión o evitar el pulmón. Un neumotórax controlado hace que se separe el pulmón y yo pueda acceder a una lesión sin tocar el pulmón. Buscar cualquier modalidad de diagnóstico de imagen alternativa para el procedimiento y lo que ya habíamos visto en los abordajes transmediastinales, transóseos, la hidrodisección. Hablan de una técnica de palanca que es empujar un poco las estructuras con la aguja cuando estoy buscando el trayecto adecuado, o utilizar una aguja Roma para realizar un poquito de desplazamiento. También está la compresión abdominal como ayuda para estas cosas, o el bloqueo del nervio frénico. Esa la vamos a ir describiendo antes. Entonces, los escáneres modernos tienen la capacidad de angular el gantry. Entonces, al generar angulación, yo puedo ingresar más fácilmente a la lesión, ¿sí? Y eso hace que en mi trabajo no tenga que hacer las angulaciones, sino que pueda entrar de una manera más recta con la imagen angulada que me está generando el tomógrafo. Desventajas de este tipo de angulación, que obviamente vamos a encontrar más ruido en las imágenes, no van a ser las imágenes tan limpias como cuando el gantry se encuentra en su posición normal, y esto hay que evaluarlo, si me beneficia significativamente o si no. Posicionamiento del paciente. Entonces aquí vemos un paciente que en su posición, acostado, en posición habitual, me queda una longitud, una distancia muchísimo mayor a la superficie. Tengo que hacer un trayecto, un recorrido más
más grande, mientras que con el posicionamiento oblicuo, como está señalado en la segunda imagen, ese trayecto se hace más corto. Al hacer un trayecto más corto, obviamente va a ser una biopsia que es menos complicada y un poco más fácil técnicamente, que es lo que está señalando las flechas en este momento. Y lo que vemos acá es una ristra, como la que nosotros utilizamos para hacer los procedimientos. Esta ristra nos permite generar una ubicación desde el punto donde yo quiero acceder a mi lesión, a la lesión que voy a biopsiar. Esta es la técnica que estaba hablando antes, neumotórax inducido. Se posiciona el paciente y se realiza un neumotórax para evitar tocar el pulmón cuando voy a biopsiar una glándula suprarrenal. Entonces vemos como acá este neumotórax es inducido previamente, se posiciona al paciente y utilizando ese espacio que deja el neumotórax accedo a la glándula suprarrenal sin lesionar el pulmón. Entonces el paciente en posición oblicua genera una vía asociada al neumotórax para acceder a esa glándula suprarrenal sin lesionar el pulmón. El neumotórax inducido con dióxido de carbono más el posicionamiento oblicuo es la técnica que puede llegar a facilitar esta biopsia. Bueno. Yo debo identificar, antes de iniciar el procedimiento, qué tipo de imagen es la que más me va a ayudar a realizar el procedimiento o la que mejor información me da de la lesión que yo voy a biopsiar y el tejido adyacente a la lesión. Cuando yo recibo la orden o el pedido de que se haga una biopsia ya por tomografía, tengo que ver si realmente la tomografía es el método que yo quiero utilizar para hacer la biopsia, ¿sí? O si puedo utilizar otro método que me ayude mejor para ubicar esa lesión, o si puedo combinar este método con otros métodos. En este caso, ellos ponen el ejemplo de una solicitud de un estudio guiado por tomografía de una lesión subescapular, que es lo que está señalando la flecha roja. Y ellos hacen un estudio, una valoración tomográfica y encuentran que la ecografía le puede servir como mapa y como guía para ese procedimiento. Con esto, ellos logran eliminar o disminuir la dosis de radiación, permitir una visualización en tiempo real de la lesión y de la aguja, que es algo que tenemos que tener en cuenta en el intervencionismo, visualización de la aguja en tiempo real. La visualización de la aguja y la punta de la aguja en todo momento es algo que da seguridad, tanto para realizar el procedimiento como de que estamos tomando la muestra adecuada en el sitio adecuado. Ellos realizaron una biopsia de una lesión mayor a 10 milímetros. Lesiones menores de 10 milímetros por ecografía no debería ser biopsiada con ecografía. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de un enfoque transmediastinal en un paciente de 59 años con un carcinoma hepatocelular y una masa subpleural derecha, que es lo que está señalado con la flecha rosada, que fue uno de los ejemplos que vimos al principio. Vemos que la lesión en la imagen C es una imagen que tiene una zona hipercaptante, que esta debe ser la zona, el blanco de la biopsia. En este caso, el abordaje transmediastinal se debe a que el paciente tiene enfisema, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí en la imagen D y B, disculpen, si tiene enfisema grave. Entonces, la idea sería no tocar el pulmón y por ende se selecciona otro tipo de abordaje que permita hacerlo de una manera más segura sin generar más daño. Entonces, como estamos viendo acá, la razón fundamental para evitar el pulmón fue el enfisema. ¿Qué se hizo? Se seleccionó un enfoque transmediastinal. Y estamos viendo acá, como ya sabían dónde querían biopsiar esta lesión que es hipercaptante, hacen un abordaje desde el lado contralateral a través del mediastino para evitar el neumotórax. Y es lo que estamos mostrando acá. Técnica. Es seguro atravesar la grasa mediastinal anterior utilizando a través, o sea, ellos marcaron por dónde iban con unas calcificaciones que tenía el paciente y decidieron atravesar el mediastino. Hay que evitar los vasos
que es lo que está señalado aquí con rosa, para evitar el sangrado. Y así se evita el neumotórax en un paciente con un pulmón patológico, con un pulmón previamente enfermo. Estas son las imágenes post procedimiento, donde muestra por dónde entró la aguja. Estos son áreas de aire, ¿sí? Y muestran cómo el pulmón permanece igual sin neumotórax. La hidrodisección es otra técnica que se puede utilizar para ampliar el espacio que hay en el trayecto de la aguja. Esta técnica se puede realizar para separar el pulmón, separar un vaso, separar una estructura noble del trayecto de la punción, y se puede realizar aplicando lidocaína al 1% o solución salina normal, y lo que hace es ampliar el espacio. Entonces es lo que ellos hicieron acá. Tienen una lesión que quieren biopsiar, introducen primero una aguja, hacen una inyección con suero fisiológico en esta zona, amplían el trayecto por donde van a pasar, el camino por donde van a ingresar la aguja, y luego hacen el procedimiento con toda seguridad. Esto es otro ejemplo de hidrodisección. O sea, ellos realizan hidrodisección en un paciente de 77 años que tenía tos persistente. La placa muestra una imagen paratraqueal derecha en la radiografía. Después demuestran que esa imagen es una imagen hipercaptante, y en la tomografía encuentran la lesión. El enfoque anterior de este paciente va a ser difícil porque obviamente tenemos vasos importantes y tenemos el pulmón. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Cómo lo vamos a abordar y en qué posición vamos a abordar este paciente? ¿Cuál es el abordaje mejor? Ellos deciden un abordaje y muestran un abordaje posterior, ¿sí? Pero aquí hay una región estrecha, un camino muy estrecho por el cual debemos pasar. Así que ellos hacen la hidrodisección con suero fisiológico. Entonces este es el predisección. Postdisección vemos cómo se amplía el trayecto por donde podemos ingresar. Ingresan limpiamente, toman la muestra, se retiran sin generar daño vascular y tampoco daño al pulmón. Ellos lo que están mostrando acá, lo explican en la técnica que ellos realizaron, es una hidrodisección de la grasa paravertebral, que es lo que está señalado con la flecha naranja en B, que es esto, ¿sí? Utilizando solución salina normal, creando un margen amplio y seguro a partir de la flexura pleural, lo que permite el acceso seguro de la aguja sin complicaciones. Y después muestran el procedimiento sin complicación. El diagnóstico final de este paciente fue un linfoma de células B. Bueno, entonces aquí lo que ellos hablan es de un paciente con linfoma en la zona marginal de la órbita derecha, que aparte de eso, en el estudio de tórax, en el PEC-TC, tiene una lesión hipercaptante, que es lo que están señalando acá con la flecha naranja, y lo marcan bien con este circulito en naranja. Ellos quieren realizar la biopsia de esa lesión, pero tenemos estructuras como el intestino, acá hay estructuras intestinales. Entonces lo que ellos hacen es generar un desplazamiento de estas estructuras con la aguja. Esto es una técnica de palanca. Lo que hacen es desplazar las estructuras. Ingresan con una aguja Roma coaxial, desplazan las estructuras que no se deben punzar, se acercan al objetivo y después hacen el disparo, que es lo que están señalando aquí con la aguja, con la flecha morada, ¿sí? Y logran el diagnóstico. Entonces, la razón primaria de hacer este tipo de abordaje, que el enfoque posterior era imposible, no había forma de llegar a esa zona, y el abordaje anterolateral se encontraba obstruido por las asas intestinales. Entonces, oblicuando el paciente y utilizando la técnica de palanca, logran alcanzar la estructura que quieren biopsiar o la lesión que quieren biopsiar de una forma segura y sin generar complicaciones y sin tener lesiones tardías. Entonces lo que explican acá es que es una estrategia de introducir una aguja y hacer la palanca suavemente, como ya les había dicho. Esta palanca tiene que ser en el eje de la aguja, ¿sí? Tiene que ser muy delicado para no generar lesiones. Las técnicas de aguja Roma son técnicas en las cuales se empujan las estructuras cuando no hay forma de acceder, digamos, a una lesión desde la parte posterior o anterior sin encontrarse con una estructura que la
que la obstruya. Entonces, ¿qué se hace? Con una aguja no cortante, con una aguja roma totalmente, se genera un desplazamiento, se empuja un poco el asa intestinal en este caso, ¿sí? Se logra desplazar como estamos viendo en B, para acceder a la lesión que ya previamente se había identificado y la cual se quería biopsiar, que es lo que está señalando en el C y D. Ellos explican ahí que algunos de los kits o los sets de biopsia traen una aguja coaxial de punta roma, que es lo que ellos estamos señalando aquí con la flecha naranja y lo que estamos viendo en la diapositiva, para empujar y desplazar el intestino, que es lo que estamos viendo acá. Ellos, esto fue lo que hicieron, desplazamiento de las asas intestinales. La compresión abdominal es otra técnica que se puede utilizar para desplazar las estructuras intestinales. Lo que hacen es con unos equipos, con unos sistemas especiales que vienen, hacer presión sobre la pared abdominal. Esto genera compresión sobre las asas intestinales que pueden llegar a desplazarse y acceder más fácilmente. Primero, por la distancia, y segundo, porque ya no encontramos esa estructura intestinal que nos obstruye el paso a la lesión, que es lo que está señalado con la flecha rosada. Entonces esto se puede utilizar en aquellas lesiones profundas que están en relación con el intestino y que se encuentran obstruidas por el mismo. Los dispositivos de compresión abdominal, que son están prediseñados y traen unas perforaciones como una reja para nosotros poder lograr poner la aguja, insertar la aguja con la que vamos a biopsiar. Esto es una forma de desplazamiento no invasivo de las estructuras abdominales, intestinales. Bueno, el abordaje transóseo es cuando las lesiones se encuentran en una ubicación detrás de una estructura ósea, ¿sí? Pero sería el trayecto más directo, el trayecto más limpio y con menor riesgo para realizar el procedimiento. ¿Cuáles estructuras principalmente vamos a encontrar? Por ejemplo, en el mediastino y en el tórax, el esternón, las costillas, la escápula, ¿sí? O las estructuras de la columna vertebral. En este caso particular, lo que ellos quieren es evitar entrar en contacto con esta estructura, el arco aórtico. Entonces, no quieren entrar en una posición perpendicular, sino en un trayecto paralelo a este vaso para evitar los riesgos de perforación. Entonces, como vemos acá, la vía paralela es lo mejor, pero si vemos, no hay una forma de que entre paralelo evitando el esternón. Así que lo que ellos hacen es perforar el esternón, pasar a través del esternón y dentro de esa guía pasar la aguja de corte. Es un paciente de 54 años con una masa en el mediastino anterior que le descubrieron incidentalmente. ¿Por qué decidieron el abordaje? Para evitar el arco aórtico. El paciente se acuesta boca arriba o supino y lo que hicieron fue lo hicieron con una aguja calibre número 20 con un introductor número 19, o sea, un sistema coaxial. Utilizaron primero una aguja calibre 19 para perforar como un sistema coaxial y después la número 20. Bueno, el bloqueo del nervio frénico ellos lo recomiendan y lo mencionan en casos en los que los movimientos respiratorios del paciente afectan significativamente la biopsia o aumentan el riesgo de generar complicaciones. También lo recomiendan en aquellas lesiones que son menores a 2 milímetros o con lesiones ubicadas en los lóbulos inferiores cuando el paciente no puede contener la respiración. Entonces, ellos muestran acá en esta imagen cómo se busca el nervio frénico y cómo se bloquea el nervio frénico para disminuir los movimientos del diafragma. Y vemos acá dos imágenes como en la expiración y en la inspiración, aquí es expiración, la lesión no tiene un significativo desplazamiento, el parénquima pulmonar, el campo pulmonar, vemos como no está expandido, y aquí lo que muestran es que estas dos imágenes son a la misma altura, ¿sí? ¿Qué pasa con los bloqueos frénicos? Tienen un tiempo de duración, así que la idea es
realizar el procedimiento en el tiempo adecuado para evitar que pase el efecto del bloqueo y tener las nuevas complicaciones. El bloqueo del nervio frénico se hace bajo guía ecográfica. Ellos aquí lo muestran en esta imagen. Bueno. Estamos hablando de lo mismo, del bloqueo del nervio frénico, y vemos acá como hay una lesión hipercaptante que quieren biopsiar. Utilizaron dos técnicas. Una, primero hicieron un mapa previo con los radiotrazadores, los radiomarcadores, posicionaron al paciente en una posición, en una forma oblicua, y le hicieron un bloqueo del nervio frénico para evitar los desplazamientos de la lesión durante la respiración. Y la técnica es, se hace la identificación del nervio frénico en el lado ipsilateral, al lado que voy a biopsiar, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Caudal, 2 centímetros caudal al cartílago cricoides, y se infiltra con 1 a 10 milímetros de lidocaína al 1%, adyacente a donde espero que esté pasando el nervio. Cuando se logra visualizar, obviamente si lo estoy viendo, estoy seguro que lo estoy haciendo, si no lo hago con la referencia anatómica de dónde pasa el nervio. Complicaciones. Ellos reportan que las complicaciones no son graves y habitualmente pasan cuando el efecto anestésico desaparece. Bueno, de las complicaciones de las biopsias percutáneas, ellos hablan que las complicaciones habitualmente son bien toleradas, son complicaciones que no son graves, y como siempre, antes de hacer un estudio, ellos recomiendan hablar con el paciente y explicarle que por muy mínimamente invasivo que vaya a ser el procedimiento, es un procedimiento que tiene riesgo, implica riesgo, y el paciente tiene que tenerlo claro. Hablan de que las complicaciones de los procedimientos percutáneos para biopsias habitualmente son autolimitadas, hematomas de volumen pequeño, rara vez tienen importancia o significado clínico. El neumotórax de la biopsia pulmonar es conocido, ocurre frecuentemente, hasta un 30% de los casos, requiere vigilancia con radiografía de tórax y no más, habitualmente. En caso de tener un neumotórax mayor, obviamente hay que manejarlo y drenar el neumotórax con un tubo a tórax o con un catéter de drenaje de neumotórax, como los que nosotros conocemos. Complicaciones graves: la punción de un vaso grande, una punción de una estructura vascular, una lesión de las vías aéreas centrales o una lesión intestinal cuando estamos realizando procedimientos a nivel abdominal. Entonces lo que ellos están mostrando acá en la primera secuencia de imágenes es como una biopsia de pulmón. Encontramos con una aguja de corte en una masa pulmonar grande, termina con un neumotórax. Como ya les dije, esto lo podemos esperar hasta en un 30% de los pacientes, no es infrecuente, ¿sí? Y habitualmente son neumotórax pequeños autolimitados. Y aquí lo que estamos viendo en las segundas imágenes es una lesión pequeña, una lesión del parénquima pulmonar, que se realizó una biopsia, y lo que muestra en la segunda imagen es cómo hay una hemorragia intraparenquimatosa posterior a la biopsia. Bueno, de esto ya hablamos, que es la multimodalidad de las imágenes. Entonces nosotros podemos decidir seleccionar una de las imágenes para hacer el procedimiento, pero no significa que solamente voy a utilizar una imagen. Yo puedo utilizar varias imágenes para hacer un mapa de ruta, utilizar el PEC-TC, la ecografía con contraste, ¿sí? La resonancia con contraste, y con todo eso hacer mi mapa de ruta para la biopsia, y en el momento de biopsiar seleccionar una que va a ser con la que me voy a guiar en última instancia, pero teniendo claro todo el panorama. ¿Qué me ayuda? ¿Para qué me sirve tener un mapa de ruta previo? Lo que ya hablamos. Posibles complicaciones: vasos grandes, vasos pequeños, tejidos que circundan la lesión, viabilidad del tejido que voy a biopsiar, saber dónde es la zona de la lesión que mejor rendimiento puede llegar a tener en caso de lograr obtener una muestra para el diagnóstico. Bueno, entonces aquí lo que está mostrando es la ecografía con contraste, una ecografía con contraste en una paciente con una masa renal derecha. Entonces,
En ecografía el material de contraste está compuesto por microburbujas y esto permite la evaluación de la perfusión tisular del tejido. O sea, para decirme cuál es una zona que puedo biopsiar, que no es una zona necrótica, y me ayuda a definir en tiempo real hacia dónde dirigirme. Entonces aquí vemos la ecografía con contraste y aquí ya una ecografía normal en escala de grises hacia dónde se dirige mi aguja. ¿Para qué es muy útil el contraste en ecografía? Ecocardiografía, valoración de lesiones hepáticas y otras que ellos no mencionan dentro de su presentación. Dicen que hay otras que en las que se puede llegar a utilizar el contraste ecográfico, pero que principalmente para nosotros estas son las aplicaciones que tenemos que tener en cuenta. Bueno, el uso de combinación de imágenes, esto ya lo sabemos. Una ecografía en escala de grises, una ecografía con contraste, donde veo que esta zona es más activa metabólicamente, mejor perfundida, así que debe ser el objetivo de mi procedimiento. Y aquí vemos cómo la aguja llegó a esa parte. Entonces, este es un paciente de 79 años que se está haciendo una evaluación para un trasplante renal y dentro de sus estudios ecográficos encontraron esta imagen en la ecografía. Entonces, aplican contraste y encuentran que es altamente activa o perfundida y deciden que es la zona que sí se debe biopsiar, así que le hacen la biopsia. El contraste de ecografía se excreta renalmente, no se excreta renalmente, se excreta por otra vía, así que se puede utilizar en aquellos pacientes con patología renal en los cuales no se debe utilizar medio de contraste yodado. Esto es una lesión hepática que estamos viendo en ecografía y vemos cómo con el contraste de microburbujas muestra una zona que está mejor perfundida, así que esa sería la zona en la cual debe dirigirse la biopsia, es lo que muestran en la segunda imagen. Entonces ellos hablan acá que es lo mismo que cuando hacemos un PET-CT y una tomografía sin contraste, y con la primera hacemos un mapa de ruta y con la segunda guiamos ya el procedimiento como tal. Aquí es lo mismo que estamos viendo acá. Ecografía con contraste, señalamos la zona que está mejor perfundida, decidimos que esa es la región que vamos a biopsiar y en escala de grises y en tiempo real vamos con la aguja a esa región y tomamos la muestra. Bueno, la ecografía como guía de biopsia es útil en el sentido que nos va a mostrar en tiempo real la ubicación de la aguja, nos va a mostrar los vasos, la vascularización, el flujo y con el Doppler. Entonces aquí lo que estamos viendo con la flecha rosa es un defecto de llenado de la subclavia, ¿sí? de la vena subclavia izquierda, y en un PET-CT con dextrosirglucosa, vemos cómo hay una lesión hipercaptante en ese mismo nivel, y las imágenes de ecografía muestran cómo la masa es intravascular y cómo hay una alteración del flujo al Doppler color, ¿sí? Y esto todo es indicativo de que es una neoplasia. La escala de grises de la ecografía con contraste que muestra la zona de profundidad, y aquí cómo se resecó la lesión de esa misma zona. Bueno, esto también es lo mismo, utilizar múltiples imágenes, seleccionar múltiples imágenes para realizar el procedimiento. Entonces, estos ya hablan de las imágenes endovasculares. Las masas endovasculares deben ser biopsiadas y es seguro biopsiarlas de una forma por un abordaje endovascular, ¿sí? Entonces, todo esto que se hace son las imágenes preprocedimiento para poder guiarnos y decir que esta es la zona que se debe biopsiar, y después ya con el venograma, la fluoroscopia digital, se va a direccionar cuál es la zona exacta a biopsiar
y aquí vemos cómo hay una captación del Doppler color que nos muestra que esta zona es en la que debemos tomar la muestra, y vemos en la última imagen en escala de grises cómo la aguja llega directamente hasta esta zona. Esto todo es un abordaje endovascular. Entonces aquí lo que están describiendo es la biopsia endovascular transfemoral de una masa de la vena cava inferior, que primero se marcó con un PTC, se vio con fluoroscopia, ¿sí? Y después mediante la ecografía con Power Doppler y escala de grises se tomó la muestra. Bueno, lo mismo, más esto ya es una imagen para una toma de muestra de la próstata. Ellos aquí lo que hicieron fue una resonancia ponderada en T2 que muestra el lóbulo exactamente más sospechoso, el que ellos quieren tomar la muestra. Hacen una reconstrucción 3D, ¿sí? Y señalan dónde quieren biopsiar. Después esto lo trasladan al estudio ecográfico y ellos ya saben la zona, el blanco, de donde quieren tomar la muestra. Esto hace que el rendimiento del estudio de la biopsia sea muchísimo mayor. Bueno, esto es una biopsia de un paciente donde encontraron una lesión que era alcanzable o era posible alcanzar a través de una ecografía para evitar la exposición a radiación innecesaria. Entonces, toman primero la imagen, definen cuál es la zona a biopsiar, van a hacer una ecografía en escala de grises, fusionan estas imágenes para la ubicación correcta y la planificación correcta de la biopsia, y después en escala de grises van y toman la muestra con la aguja en tiempo real. Entonces, en conclusión, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer la lesión que vamos a biopsiar, analizarla con la cantidad de imágenes que creamos convenientes, caracterizarla adecuadamente, definir la viabilidad de esa lesión, la ubicación, el abordaje que vamos a utilizar, qué tipo de elemento vamos a utilizar para biopsiarla, qué tipo de dispositivo, qué tipo de técnica con qué tipo de técnica nos vamos a ayudar, ya que existen varios métodos, como vimos, de facilitar o de acceder con mayor seguridad a una lesión. Y basados en esto, tomar la determinación de cómo posicionar, con qué imágenes nos vamos a guiar en el momento de la biopsia para tener un mejor rendimiento. Todo lo que tenemos que hacer es buscar que la biopsia sea segura y eficiente. Más seguridad, menos exposiciones para el paciente y menos estudios innecesarios o repetición de estudios. Eso era todo la presentación.